Yo recuerdo vomitar todo eso que yo no podía expresar con palabras. Vomitaba culpa, vomitaba tristeza, una tristeza muy profunda. Vomitaba mucho miedo. Se suelen minimizar a problemitas de niñas adolescentes que quieren verse monas. Y no, hay muchísimo sufrimiento debajo. Yo sufrí un accidente de tráfico con 17 años en el que vi morir a una de mis mejores amigas en mis brazos y no fui capaz de sostener todo ese dolor. ¿Cuándo podemos considerar que alguien tiene un TCA, un trastorno de conducta alimentaria? ¿En qué momento? En el momento en el que un adolescente o un adulto empieza a sentirse mal con su propia imagen, no hace falta que el problema vaya más. Hay que pedir ayuda enseguida. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Formar en Valores. Como todos sabéis, nuestro proyecto está enfocado a ofrecer herramientas y recursos a todos los padres y madres para ayudarles y acompañarles en el proceso a veces tan difícil de educar a nuestros hijos. Nuestro equipo de coach y de psicólogos se encarga de preparar eventos como este podcast, acompañamiento a menores y a familias, con esa finalidad, ofreceros todos los recursos que os puedan acompañar en la educación de vuestros hijos. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Elizabeth Valera. Elizabeth ha escrito un libro muy interesante que ahora os voy a comentar, pero ella es dietista especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Además, se ha formado en un instituto norteamericano en coaching de recuperación, precisamente de trastornos de conducta alimentaria. Y va a hacer, intuyo, un podcast muy especial porque ella viene a hablarnos de su experiencia. Ella ha pasado por este proceso. Este libro que veis aquí, La bulimia me salvó, no es fruto de la imaginación y de sentarse a escribir una novela, sino que trata de narrar su experiencia desde el origen hasta el final. Y bueno, Elizabeth, bienvenida. Muchísimas gracias. Termina tú la presentación porque yo me pongo a habber y a hablar, pero ¿quién mejor que tú para decirnos cómo nace este libro, cómo Pues te es que lo terminas has hecho formando? muy bien. Añadiría pues que tengo un perfil en redes sociales, Liz Valera, y ahí empecé cuando, pues hace unos añitos, cuando estaba en casa sola criando a mis hijos en Madrid y bueno, pues quería ser algo más que madre y entonces empecé a cocinar, empecé a hacer recetas fit, sin azúcar, sin gluten, sin historias, ¿no? Y bueno, mi perfil empezó a ganar seguidores y empecé a dedicarme a vender recetarios de cocina. Entonces, estuve unos añitos sacando varios recetarios hasta que hace unos 4 o 5 años decidí sacar un recopilatorio de recetas pero que quería que fuera diferente, ¿no? Porque ya tenía 3 en el mercado, quería que este cuarto fuera diferente, que incluyera pues tips de vida saludable, ¿no? Así que bueno, me pongo delante del ordenador una tarde, ¿no? Y me siento súper impostora. Yo ya era dietista en aquel momento, pero me siento muy poco experta en el tema que íbamos a tratar en el libro, ¿no? Entonces, bueno, pensé, si soy experta en algo es en mi experiencia, así que empecé a escribir sobre mi experiencia. Entonces, un recetario que en principio iba a ser un recetario con tips de vida saludable, al final se convirtió en mi propia salvación, en un libro de autoayuda, porque a través de la escritura de este libro y del estudio que conllevó escribirlo, doy con el porqué 15 años más tarde del origen de mi TCA. Sigo sintomática. Entonces, este libro pone fin a mi enfermedad y bueno, fue una catarsis escribirlo. Eli, ¿cómo empiezas tú a percibir? Porque estoy seguro que muchos padres y madres que nos pueden estar escuchando y que empiezan a ver cosas en sus hijos, en sus hijas y demás, ¿cómo en tu experiencia personal empezaste tú a sentir que había ya síntomas de un trastorno de conducta en la alimentación? ¿O no se nota? Sí se nota. Hay ciertos signos conductuales, signos emocionales, signos físicos que como padres pues debemos conocer para poder detectar a tiempo si nuestro hijo o hija tiene un TCA, ¿no? O empieza con algún tipo de problema. Signos físicos como por ejemplo
pues marcas en las manos por los vómitos autoinducidos, debilitamiento, adolescentes, suelen ser adolescentes que están muy pálidos, que no se concentran, empieza a bajar mucho el rendimiento escolar. Luego están los signos emocionales, pues el niño empieza normalmente a aislarse, a estar más triste de lo normal, empieza también a tener irritabilidad antes o después de las comidas, mucha obsesión por el control, los planes, qué vamos a comer, cuándo vamos a comer. Estos serían los signos emocionales. Sin duda muy interesante, sobre todo, insisto, por padres y madres que puedan empezar a observar este tipo de conducta o este tipo de reacción emocional, ¿no? Y también conductual, ¿no? De por qué de repente pones tanto foco en esto, dónde vamos a comer, con quién, cuándo, dónde, qué tipo de comida, ¿no? ¿Cuál de ellos sería el que de verdad tiene que despertarnos una alarma seria de decir, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay uno que a ti te haya llamado más la atención que el resto? Es que no tiene por qué, no tiene por qué. Los TCA normalmente van acompañados de mucho ocultismo por quienes los sufren, ¿no? Entonces, que no estemos viendo algo no significa que no esté pasando nada. Entonces, con que haya un par de signos, algún físico, algún conductual, algún emocional, que nos llame la atención, ya tenemos que estar con la guardia alta, ¿no? Para saber un poco qué está pasando, preguntar. Y sobre todo entiendo que han de repetirse en el tiempo, ¿verdad? Que tú empieces a observarlos no un día, no dos, sino que Sí, de repente vayas viendo que eso es algo como habitual, ¿no? sí, exacto. O sea, tiene que ser un comportamiento que de repente haya cambiado. Haya cambiado, algo que antes no estaba y ahora sí, ¿no? Entonces, a mí muchos padres en las charlas de los colegios donde voy me preguntan, ¿no? ¿Cómo hacer para prevenir ese tipo de trastornos? Y yo siempre hago mucho hincapié en el vínculo de los padres con los hijos. ¿Cómo podemos prevenirlos? Pues es difícil prevenirlos, porque es verdad que sí que hay ciertos factores que pueden prevenirlos, ahora seguramente hablaremos de ellos. Por ejemplo, yo tengo dos hijas, ¿no? Sí, Acaban de cumplir 16 y 19 años este mes de agosto. Eh, es cierto, y lo hablo con muchos amigos, muchas amigas que tienen hijos de más o menos la misma edad, que ha cambiado un poco la conducta de los adolescentes y ahora pasan mucho tiempo en su habitación. Entonces, claro, es casi habitual, ¿no? Que a lo mejor un adolescente pues termina de comer o de cenar y automáticamente, oye, me voy a mi habitación, que tengo que seguir estudiando. Entonces se dificulta un poco el seguir ese patrón de observación para detectar conductas, ¿no? claro. ¿Alguna recomendación en ese sentido que podemos trasladarle a los padres y madres? Sí, a ver, es que, como te decía antes, los TCA pues, cursan con mucho ocultismo por parte de quien los sufre, ¿no? Entonces es súper importante crear vínculos con los hijos fuertes para que en el momento en el que ellos les ocurra algo, sepan a quién pedir ayuda, ¿no? Sepan comunicarte contigo. Que es un poco lo que a mí me pasó con mis padres. Yo me enfermé durante muchos años por miedo al juicio, por miedo a sentirme más insuficiente de lo que ya me sentía, ¿no? Entonces, probablemente si yo hubiera tenido otro tipo de vínculo con mis padres, y por supuesto no estoy culpando a nadie, pero si yo hubiera tenido un vínculo diferente con mis padres, probablemente no hubiera llegado tan lejos con toda la sintomatología. A la hora quizás de transmitir cómo te sentías, ¿no? De Sí, transmitir lo que estaba ocurriendo. sí, exacto. Yo sufrí un accidente de tráfico con 17 años en el que vi morir a una de mis mejores amigas en mis brazos y no fui capaz de sostener todo ese dolor. Pero tampoco me sentía con la libertad de poder expresar cómo yo me sentía en casa, por miedo al juicio, por miedo a que se me juzgara como alguien débil, como alguien insuficiente. Entonces, por eso es tan importante construir vínculos fuertes con nuestros hijos, que sepan que ante cualquier problema, mamá y papá están ahí. Y mamá y papá son zona segura, libre de juicios. Según lo que dices, Elizabeth, podríamos llegar a afirmar que el nacimiento de un TCA no tiene por qué tener simplemente un origen de que me siento mal, de que me veo mal con mi cuerpo. Cualquier trastorno emocional en un momento dado podría derivar en esa conducta, ¿verdad? Sí, a ver, los TCA, que no los hemos definido, pero si tuviéramos que darle una definición serían, pues son trastornos mentales de origen multifactorial, tienen muchos orígenes, ¿no? Pero
por los cuales la persona que los padece, pues a través de la obsesión con su cuerpo, con la comida, con su imagen, hacen frente a algo que no saben manejar de otra manera. Digamos que ponen solución a una falta de gestión emocional por parte de quien los sufre. Una persona, por haber sufrido un abuso infantil, un trauma como fue mi caso, ¿no? O sencillamente empezar una dieta, es suficiente detonante como para sufrir un TCA. ¿Cuándo podemos considerar, porque quizás sea una pregunta que también los padres y madres os estáis haciendo, ¿cuándo podemos considerar que alguien tiene un TCA, un trastorno de conducta alimentaria? ¿En qué momento? Bueno, esto en el libro gordo de PTT, ¿no? De la psiquiatría, el DSM-5, están los criterios diagnósticos de cada uno de los TCA. Y ahí te dicen, no, pues en cada uno de los TCA, porque hay varios, qué criterios tienen que seguir. Entonces esto no se puede decir así, no, pues cuando lleves 3 meses vomitando, depende, ¿no? Pero si me estás preguntando cuándo hay que pedir ayuda, te diría ya. En el momento en el que un adolescente o un adulto empieza a sentirse mal con su propia imagen, no hace falta que el problema vaya más. Hay que pedir ayuda enseguida, porque los psicólogos están para eso, los psicólogos están para ayudar a la persona a mejorar su bienestar, están para construir autoestima si no se tiene, a trabajar en esa dismorfia corporal que se tiene. Los dietistas especializados en TCA también pueden trabajar en que el paciente tenga una mejor relación con la comida. Entonces, no tiene por qué, como te digo, no tiene por qué ser una bomba para pedir ayuda, no. Cuanto antes mejor, de hecho. Claro, estoy casi convencido, pero necesito tu opinión experta, ¿no? Las redes sociales y esa clara orientación, ¿no? a la escultura del cuerpo, ¿están siendo un factor determinante en que surjan más casos de TCA? Por supuesto. El ser humano no está hecho para tener esa hiperconsciencia de la propia imagen. Y las redes sociales vienen a ponernos una cámara delante, una cámara detrás, filtros, distorsiones en todo. Distorsiones en todo. Entonces, claro, esto realmente es un problema. Es un problema que antes no teníamos y ahora sí. Entonces... Fíjate qué interesante esto que dices, Elizabeth, porque, claro, yo trato de imaginar cómo una persona podía llegar a lo mejor a ser bulímico o bulímica hace a lo mejor 30 años, donde no había prácticamente redes sociales, donde, bueno, surgían conceptos y aspectos internos que me llevaban a desembocar en ese TCA, pero claro, hoy en día, joder, qué fácil es sentirse mal, ¿no? Con Sí. tu cuerpo, ¿no? Que si estás más mayor, que si estás más gordito, que si te salen canas, de que si no te salen canas, de que si mira qué arruga, que mira qué mancha. Claro, ¿cómo podemos realmente ayudar a esos adolescentes a que, oye, cuando empieces a observar esto, oye, lo primero, ¿no? Habla con tus padres, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo suelo siempre decir que hay que aceptar el entorno es este, y luego hay que convertirse en el mejor modelo para tus hijos. ¿Tú quieres que tus hijos tengan una buena relación con la comida porque quieres prevenirles que en un futuro tengan un TCA? Ten una buena relación con la comida tú. No hagas dieta como tal, dieta restrictiva con fines estéticos, ¿no? ¿Quieres que tu hijo tenga una buena gestión de sus emociones? Ten una buena gestión de tus emociones tú como progenitor, ¿no? Esa es la mejor manera. Nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, harán lo que vean. Totalmente de acuerdo. Elizabeth, lo has comentado antes, hablábamos antes fuera de cámara que también participas en sesiones y en jornadas en los colegios, Sí. dando charlas, conferencias y demás. Estoy casi convencido de que los padres te preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer yo esto, ¿no? ¿Cómo puedo estar más presente en esto justo que acabas de decir, ¿no? En ofrecer a mis hijos entornos seguros y sobre todo en ser modelo para ellos, para evitarles posibles trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Pero claro, qué difícil, nadie nos ha formado como padres, ¿no? Sí, y además suelo decepcionar siempre con mi respuesta, porque claro, si la pregunta ¿cómo puedo evitar? Es siendo mejor tú, vaya, no hay una solución mágica. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, yo siempre les invito a que se trabajen, porque
Normalmente detrás de un factor de riesgo para sufrir TCA es tener un progenitor que hace dieta, es tener un progenitor que no se gusta a sí mismo, que se mira al espejo y habla mal de su cuerpo, que camina por la calle e insulta a la persona gorda que está al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear hijos libres de todo esto si nosotros como padres no somos modelo a seguir? En otros podcasts, Elizabeth, hemos tratado de marcar la diferencia siempre entre ser un padre imagen o ser un padre ejemplo, ¿no? Padre o madre, independientemente. Pero vuelvo a lo mismo, parece que lo que es la formación en nutrición, en dieta, en alimentación, ha quedado siempre reservada pues, a los deportistas, Sí. a quienes practicaban algún tipo de deporte de alto rendimiento. Pero claro, en el día a día, nosotros hemos venido con una formación de nuestros padres, ¿no? De Sí. casas donde se comía mejor, donde se comía peor. Mi madre, por ejemplo, fue una gran cocinera y comíamos de maravilla, pero... Claro, yo hablo con mucha gente que me dice, no, pues es que en mi casa las cenas siempre son un sándwich o un bocadillo. Y la comida, pues el día que no está mi mujer, pues a lo mejor pasta con tomate. Claro. Claro, esto un día no pasa nada, pero ya sabemos que esto un día, otro día, otro día, otro día, otro día, al final hay como un caldo de cultivo, ¿no? Sí, es una pena que cuando nos quedamos embarazadas no hagamos cursos para padres y nos enseñen un mínimo de nutrición, ¿no? Porque es verdad que, pues sí, hay hijos que crecen con este tipo de hábitos, ¿no? En donde no se les enseña a comer. Este es uno de los puntos que trato en las conferencias, por ejemplo, ¿no? Un mínimo de formación en nutrición, que sepan los padres dar de comer en condiciones a los niños, ¿no? Es súper importante. Súper importante. Es súper importante. Sí. Yo siempre, y lo voy a reconocer, yo siempre me reía un poco cuando mis hijas iban al colegio, cuando eran más pequeñitas, pues los jueves es el día de la fruta, ¿no? Pues Sí. como si llevar un día almuerzo, que está bien, fuese a cambiar algo, ¿no? Porque al final ellos muchas veces miraban la fruta diciendo, ¿de verdad me tengo que comer esto? Entonces cuando tú empiezas a observar que realmente el trabajo está en casa, y yo es algo que siempre hablo con los padres y madres, el trabajo está en casa, donde tenemos que ir fabricando. Sí, lo que pasa es que es complicado porque somos generaciones, me voy a incluir en la tuya, no sé de qué año eres, pero más o menos seguro. De hace mucho. No sé. Somos generaciones que hemos sido educados en la cultura de dieta. Entonces, hemos sido educados en el esto es bueno y esto es malo, ¿no? Entonces, claro, además depende del entorno en el que vivamos. Si tú has tenido la suerte de vivir con una madre que incluía legumbres, incluía verduras, incluía proteína en todas las comidas, pues oye, estupendo, pero luego seguramente habrá otros niños que no, ¿no? Entonces, es difícil porque cada uno viene de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, y no nos enseñan. Y lo que recibimos un poco del entorno es que hay que evitar ciertas cosas y hay que comer otras. ¿Y qué hacemos? Lo polarizamos. Nosotros como padres que no tenemos mucha idea, lo polarizamos. Hay que comer fruta y verdura y todo lo demás, caca, ¿no? Y entonces, ¿qué mensaje transmitimos a los niños? Que hay cosas buenas y cosas malas. Y ahí empieza una mala relación con la comida. Totalmente. Porque no hay alimentos buenos o alimentos malos. Hay alimentos más o menos interesantes a nivel nutricional. Y en el momento en el que tú estás polarizando esto, ¿no? Y hablando de que esto es malo, estás creando culpa si se lo come. Entonces, ahí nos estamos cargando su relación con la comida. Y eso, a la larga, junto con otros factores, como te comentaba antes, que son multifactoriales los TCA, si se dan otros factores, pues se corre el riesgo de caer en un TCA. Es muy curioso. Sé que con lo que voy a decir llegará algún comentario, ¿no? Pero bueno, me parece perfecto. Pero fíjate qué curioso que tenemos que ir a las escuelas a hablar de nutrición cuando qué bonito sería que en la propia escuela hubiese una rama de alimentación. Entonces, claro, vuelvo de nuevo al ejemplo de la fruta. Qué bonito es que puedas ir a dar una charla a un colegio, a un instituto, pero claro, joder, qué bonito sería de verdad qué bonito sería que hubiera una rama de alimentación donde se educara a los hijos. Y se educara bien. Y
Y además, ¿cómo repercutiría, perdón, en el sistema sanitario? O sea, Sí, tendríamos gente más sana en la sociedad, ¿no? sí. Yo me echo las manos a la cabeza cuando veo los libros de mis hijos que me traen a casa con deberes y me traen, claro, como tengo 3 hijos de edades muy seguidas, pues todos los años es el mismo ejercicio, ¿no? El semáforo, el rojo, el naranja y el verde, ¿no? Y entonces tienen que poner los alimentos dentro de cada color. Como si el rojo nunca se puede comer, ¿no? Entonces, claro, si lo que se da es esto, casi que mejor que no se dé nada. Eh, Claro, también es cierto, porque a mí el tema de la alimentación es un tema que con la edad y con el hecho de ser padre cada vez me interesó un poquito ujú, más. Yo tengo una tendencia a engordar súper rápida, con lo cual trato de cuidar mucho también lo que como, las cantidades y demás. Pero claro, muchas veces he de reconocer que llegas a un supermercado y dices, ¿qué compro? Si es que empiezo a leer las cosas que trae, las sí, cosas que no trae. Primero que me siento como engañado, ¿no? Siento que cada uno que ha diseñado ese envase trata de engañarme, porque lo que quiere es vender su producto. ujú, Entonces, fíjate que el otro día leí algo que me llamó mucho la atención, lo guardé en el móvil y todo, y decía, si el producto que te vas a comer no existía hace 100 años, no te lo comas. ujú. O sea, como invocando a una alimentación muy real, ¿no? Oye, Sí, come la materia prima, come la proteína de la carne, come la sí, y eso fruta, está come la bien. verdura. Sin embargo, el hecho de no comer cierto, o sea, entra un poco en, aquí tengo un poco de debate interno, ¿vale? Con este tema. ¿Por qué? Porque existen y están buenos. Y si no te adaptas, ¿qué pasa cuando uno no se adapta? Que enferma. Claro. Entonces, volvemos a la polarización. Llenemos el carro de la compra con productos del campo, ¿no? Con productos que de verdad nos sean muy interesantes a nivel nutricional, la verdura, la fruta, la legumbre, etcétera. Y también tengamos espacio para todo eso. Porque el hecho de polarizar, ¿no? Y de meter en la casilla de prohibidos todo eso que es menos interesante a nivel nutricional, si me lo prohíbo, estoy generando un deseo mayor hacia esos alimentos. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que eso, junto con otros factores que pueden detonar TCAs, te llevan a un trastorno por atracón o una bulimia. Entonces, también es un problema. Totalmente de acuerdo. Si no me equivoco, fue Chile el Ujú. país que incorporó en los productos una especie de semáforo, creo que era una especie de etiqueta con forma Sí, de hexágono, sí. para que el ciudadano de a pie, sin tener grandes conocimientos, por decirlo de alguna Ujú. forma, sobre alimentación o sobre nutrición, tuviese claro si ese producto es más saludable o no. Sí. No para prohibir, sino para, oye, toma conciencia de lo que vas a tomar, ¿no? Y de lo que ofreces Claro. a tus hijos también, por Sí, no ejemplo. está mal, pero insisto. O sea, si llenamos un carro de fruta, de verdura, de proteína, de carne, pescado, huevos, y ese es el 90% de nuestra compra, por coger 4 donuts en donde hay un cartel que pone que esto es rico en grasas, es rico en calorías, No pasa nada. no pasa nada. Al final siempre siento que volvemos a ese concepto que a mí me encanta, que es el equilibrio, ¿no? Sí, Si todo está en equilibrio, si es que estamos ahí sanos es está. porque estamos en equilibrio, ¿no? Claro, Porque y es que nuestros hay valores que están aceptar que vivimos compensados. aquí y no en Marte. Si tuviéramos que volver a empezar en otro planeta, pues oye, mira, quitémonos de todo esto porque es menos interesante a nivel nutricional, ¿no? Pero es que vivimos aquí y están aquí y tenemos que convivir con ello. Entonces, evitarlos solo nos empujan más hacia ellos. Al fin y al cabo es conciencia, ¿verdad, Sí, Elizabeth? Es conciencia nutricional, pero es conciencia. Yo cada día tengo más claro que todos sabemos lo que nos hace bien o nos hace mal. sí, Pero claro, es tanta la facilidad, como estás diciendo, de adquirir ciertos productos y de llenar ese hambre, ¿no? O ese deseo de comer. sí. Y claro, cuando hay productos que están ya diseñados para que tú no sientas ese lleno del estómago y sigas comiendo, comiendo, Ujú. comiendo, claro, es complicado también Sí, competir contra eso, ¿no? sí, es más complicado. Por eso hay que hacer mucho hincapié en el estilo de vida, ¿no? Si yo tengo un estilo de vida en el que me alimento a base de máquinas vending porque no me da tiempo a comer, ¿cuál es el problema? ¿Las máquinas vending o mi estilo de vida? ¿No? Que siempre es como que echamos la culpa al ultraprocesado en lugar de tener una visión un poco más general del problema. Fíjate que en este sentido,
yo me atrevería a añadir, Elizabeth, que algo que agradezco a mi madre, y se lo voy a agradecer eternamente, es despertarme la curiosidad por cocinar. Ujú. Porque yo y mis hermanos, los tres hemos salido cocinitas, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo lo estoy transmitiendo a mis hijas. Ujú. ¿Por qué? Porque si sabes cocinar, te apetece comer saludable. Ujú. A veces te apetece cocinar cualquier cosa, pero la tendencia, y yo lo he observado en gente que cocina y desarrolla el gusto por la cocina, es cocinar rico, pero es cocinar con buenos productos, ¿no? Y Y es poner cocinar eso en la lento. mesa. Y es cocinar lento. Y aquí volvemos otra vez al estilo de vida. Si te gusta comer bien porque te gusta cocinar, probablemente encontrarás tiempo para eso. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, aquí muchos padres nos lo van a comentar y muchas madres. Oye, no tengo tiempo, tengo que dejar la comida preparada para mañana. Y volvemos un poco a eso, con una buena planificación, con una buena estrategia, sí, Sí. sí es posible, en vez de hacer unas patatas fritas, que están buenísimas y de vez en cuando hay que comer patatas Ujú. fritas con huevo, pero sí es cierto preparar un guiso, un cocido, un hervido, bueno, cualquier cosa que mañana va a estar igual o más Claro. rico, ¿no? Cuando se haya sentado. Entonces, en este sentido, el desarrollar un TCA, estoy casi convencido y me atrevo a decirlo, hablo ahora mismo desde la ignorancia, que también nos hace perder ese deseo de comer bien, ¿no? De disfrutar de la comida. Sí, en una persona con TCA, la comida deja de ser lo que para otra persona de a pie es comida. La persona es un arma, para una persona con TCA, la comida es un arma de control. Pierde su significado. O sea, no está para nutrirte. Es una herramienta que a mí me permite sentirme mejor. O es una herramienta que a mí me permite huir de lo que estoy sintiendo a través de la sobreingesta. Elizabeth, estoy convencido de que los padres y madres que nos siguen, hoy hablando sobre trastornos de comportamiento alimentario, tienen que estar todos ahí con las garras así. Y hay un tema que a mí realmente me preocupa. Me preocupa porque, insisto, que tengo dos hijas, paso tiempo también en redes sociales por nuestro trabajo, por los proyectos que hacemos y demás. Y es sorprendente, lo hemos comentado antes un poquito por encima, cómo esa presión social por tener un buen cuerpo, por tener una buena imagen, por siempre lucir bien, sin duda alguna es leña al fuego, ¿no? Para que se desarrollen trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué nos puedes recomendar en ese sentido, Elizabeth? Sí, es uno de los grandes factores de riesgo. La cultura de las dietas la tenemos muy normalizada, pero es verdad que con las redes sociales ahora está a golpe de teléfono. Antes, cuando no existían las redes sociales, pues estaba la revista de turno, ¿no? Que te decía cómo adelgazar 10 kilos en 2 semanas. Teníamos las películas, teníamos las series y poco más, ¿no? Pero ahora con las redes sociales este problema pues, se ha incrementado muchísimo porque está, ya te digo, a golpe de móvil. Además, podemos distorsionar, como decíamos antes, nuestra imagen a través de filtros y es un verdadero problema. Luego también el hecho de que haya tantas influencers como muy retocadas desde muy jóvenes y muy retocadas ya, hace pues, que la adolescente de a pie se compare, como es absolutamente natural en el ser humano, compararse con los demás, ¿no? Y, pues claro, compararse con personas que están muy retocadas. Entonces, en fin, es un problemón. Claro, pero al final ese adolescente o esa adolescente que está en su casa, generalmente, como decimos, en su habitación, a solas, moviéndose por las redes sociales, que ve esos cuerpos, que ve esas Sí. imágenes, que se mira y dice, jo, ¿y por qué yo no? Sí, ¿No? no encajo, ¿Y ¿no? por qué yo no? Yo no encajo en Sí. este estereotipo, ¿no? Que se está diseñando en la sociedad. Se está diseñando, ya está totalmente establecido, ¿no? Bueno, pues fíjate qué fácil es dejar de comer. Fíjate Claro. qué fácil es vomitar lo que como. Fíjate Sí. qué fácil es, bueno, pues no voy a ingerir. Qué peligro, ¿no? Sí, hay que tener muchísima comunicación con los hijos. O sea, si a mí me preguntaras, y vale, ¿y qué solución le ponemos a esto, ¿no? Realmente, solución como tal no podemos poner a las redes sociales. Pero sí podemos crear vínculos fuertes con nuestros hijos, tener conversaciones sobre este tema. Tener conversaciones incómodas sobre este tema. Oye, ¿a ti qué te hace sentir esto? Oye, cuéntame, claro, por eso insisto en el vínculo. Esa es la Si no clave. hay comunicación, pues probablemente no te vayan a decir nada. Pero si existe ese vínculo, si el vínculo es fuerte, llegarán a decirte pues, que se sienten inferiores, que se sienten, mal dicho, gordas, ¿no? O gordos.
Y entonces allí podemos hablar sobre esto, ¿no? Oye, que lo que ves aquí es una realidad distorsionada, lo que ves en redes sociales, que estás viendo una imagen de una chica que probablemente se haya hecho 50 fotos, haya escogido la mejor de ellas y la haya retocado, le haya puesto varios filtros de luz y entonces esto es lo que estás consumiendo, ¿no? Y tú te estás comparando. Entonces, hablemos de ello con nuestros hijos. Claro, Elizabeth, pero has abierto un melón enorme. Ujú. Si ya nos cuesta mantener una comunicación normal y fluida, imagínate cómo que mantener una comunicación incómoda. Sin embargo, es necesaria. Es necesaria porque si no, nuestros hijos no se van a abrir. Y es aquí Sí, quizás donde los padres y madres tengan que poner un poco más el foco, ¿no? sí, En preguntar proactivamente. Oye, sí, ¿cómo te encuentras? exacto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Oye, que últimamente te veo muy obsesionada con esto. ¿Estás bien? Oye, cuéntame. Sí, mostrarnos cercanos, porque como padres a veces cometemos el error, ¿no? De no querer ver, de no querer enfrentarse a una realidad que no sabes manejar. ¿Y sabes qué? Giro un poco la cabeza, ¿no? No vaya a ser que no me sepa manejar aquí. Y tenemos que hacer justo todo lo contrario. Sobre todo, entiendo también estar muy atento a esas palabras claves que nos pueden poner en alerta, ¿no? Pues la típica situación donde a lo mejor un adolescente se está probando un vestido para una fiesta y de repente dice, es que me veo gorda. Es que Y me tú veo que la gorda, observas dices, ¿qué sí. dices? Es que no quiero ir a la piscina, no me quiero poner el bikini. En verano normalmente es cuando hay más incomodidad corporal. Entonces, estas cosas además es difícil no darse cuenta como madre o como padre. Claro, aquí tendríamos que de nuevo acudir a que somos primero los padres los que nos tenemos que formar, ¿no? Los que tenemos que estar preparados Sí, para no solo observar, sino también debatir, hablar con nuestros hijos y estar abiertos a lo que ellos nos cuenten. Que no sí, tenemos que tener las soluciones a todo. exacto. Que es algo que muchos padres y madres nos preguntáis por redes sociales. Oye, pero es que no tengo es que no la tienes que tener. No, porque para eso están los profesionales. Exacto. Y no hay que tener miedo a pedir ayuda a los profesionales. No porque tu hija tenga una mala autoestima y mucha insatisfacción corporal, significa que has fracasado. ¿No? Esto como padres a veces nos puede dar un poco duro. ¿No? Entonces es que yo habré hecho algo mal. No, no tiene por qué. La sociedad tampoco está ayudando nada. Entonces, pidamos ayuda. Tu hija tiene una mala autoestima y le cuesta ponerse el bikini para ir a la playa en agosto. Suficiente motivo como para buscar ayuda. No hay que esperar a que esa niña deje de comer o empiece con conductas de vómitos para pedir ayuda. Es un error. Porque entonces, para entonces el problema ya es más grande. Sí, sí, porque entiendo que una vez que ya ocurre eso, ya va a requerir un trabajo mucho más intenso, mucho más largo, mucho más Sí, ya es más profundo. difícil, porque la paciente como tal ya ha experimentado lo que es el control de su cuerpo, a través de algo que sí puede controlar, que es la comida y ¿Cómo su lo viviste cuerpo. tú esto, Elizabeth? ¿Cómo viviste tú el darte cuenta de esto, este control? Bueno, es que, Sin duda es algo que interesa a claro, todo el a ver, mundo. yo es que, como te decía antes, yo sufrí un accidente, yo vi morir a una de mis mejores amigas, empecé a tener síntomas de trastorno de estrés postraumático, empecé a ver a mi amiga muerta en todos los rincones de la casa, detrás del espejo cuando estaba en el baño, no podía estar sola, o sea, no podía dormir, en fin, un conjunto de síntomas bastante incómodos. Y entonces empecé a vomitar para gestionar lo que me estaba pasando. ¿No? En mi libro hay un capítulo que habla de lecturas del síntoma, ¿no? Las lecturas de esos vómitos son varias y te nombraré unas cuantas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo vomitar todo eso que yo no podía expresar con palabras. Yo vomitaba culpa, vomitaba tristeza, una tristeza muy profunda, vomitaba mucho miedo, porque yo no dejaba de tener miedo constantemente. Porque yo sentía que mi amiga me acompañaba muerta a todos sitios. Entonces, el vómito fue una gran herramienta para expresar todo lo que no podía expresar de otra manera. Luego también me dio otra identidad el vómito. Para mí, el empezar a vomitar me dio una identidad diferente, ¿no? Yo me consideraba que dentro de quién era mi familia era como muy mediocre, yo era la mediocre. Y tras el trauma, ¿no? Que el trauma se vive como una muerte en vida, me dio un camino, me dio una nueva identidad. Entonces, bueno, como te decía antes, el alimento, la comida, deja de ser comida, ya es un arma de control. Entonces
Entonces, en el momento en el que la paciente experimenta eso que le da el síntoma, que es control de mi cuerpo, huyo de mis emociones a través del síntoma, incluso me disocio a través del síntoma, porque el atracón como tal, esta ingesta compulsiva de comida, es una disociación. Durante 10 minutos dejas de estar en tu cuerpo, dejas de sentir lo que estás sintiendo. Entonces, conforme se va aposentando en tu vida toda esta sintomatología, más control sientes, más, ¿cómo te digo? Más a salvo te sientes. Y eso es un peligro. Elizabeth, ¿cómo llegaste tú a ese punto en el que empiezas a reconocer todo esto como un TCA, como un trastorno? Porque entiendo que en el proceso de construcción de todo esto que estás hablando no hay conciencia, no hay esa observación, ¿no? Surge luego con el tiempo. Sí y no. O sea, yo recuerdo el momento en el que fui consciente de que estaba utilizando el vómito para irme de este mundo, para hacerme cada vez más pequeña y en algún momento desaparecer, sin hacer daño a mis padres, así como de repente. Yo no me sentía capaz de quitarme la vida, pero yo vivía en una vida que no era vida. Entonces pensé, bueno, pues es que yo no me puedo quitar la vida, porque ¿qué pasaría con mis padres? Los dejo destrozados. Entonces yo recuerdo tomar la decisión de vomitar cada vez más para hacerme cada vez más pequeña hasta desaparecer. Entonces sí fui consciente. Era un arma de control también en mi caso. Es muy duro esto que dices, ¿eh? Es muy duro, pero muy real, muy real. De ahí que ofrezcamos este testimonio a vosotros, papás, mamás, para que sintamos esa dureza, ¿no? De hasta dónde se puede estar sintiendo a una persona mal, por el motivo que sea, que ya lo hemos dicho, en este caso fue estar ahí presente cuando murió tu amiga. Pero claro, como cualquier factor puede determinar que esto llegue a ocurrir, ¿no? Sí, y normalmente se suelen minimizar mucho los trastornos de conducta alimentaria. Se suelen minimizar a problemitas de niñas adolescentes que quieren verse monas. Y no, hay muchísimo sufrimiento debajo. Puede haber trauma, puede haber un abuso sexual infantil, puede haber un sinfín de problemas que la persona no sabe gestionar de otra manera. Y es un problemón. Sí. Sí, es un problemón y entiendo porque, como hemos hablado antes, no tenemos la mayoría de los padres, ¿no? Ni el tiempo, porque llegamos a casa, son las 7:30 de la tarde, quieres ir al gimnasio, vuelves, tu mujer que no está, hay que preparar la cena, o sea, no dedicamos ese tiempo de calidad a observar, a preguntar, a hablar. Y quizás sea este también un podcast donde reclamar eso, ¿no? Dedicar tiempo a nuestros hijos. Esa es la verdadera con ellos. conciliación familiar. Y no hay más. Sí. Es que al final no hay más, ¿no? Sí. Los ritmos de hoy en día no ayudan nada. Porque si no tienes tiempo, no puedes crear vínculos con tus hijos o fortalecerlos, no puedes dedicarles tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si no te cuentan qué les ha pasado en el cole, no puedes darles herramientas de gestión emocional. Si no les enseñas eso, los TCA van a estar ahí y las adicciones igualmente, un poco al acecho, ¿no? Porque no podemos hacer nuestro trabajo como padres. Sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? La verdadera conciliación, cuando escuchamos hablar de conciliación familiar, del tiempo, al final yo al menos siempre lo vivo como una mentira, ¿no? Sí, queda muy bien, ¿no? Es algo muy glamuroso, te lo pintan, pero la realidad es que muy poca gente tiene esa verdadera conciliación, porque luego es cierto que cuando tú empiezas a dejar de trabajar, tus hijos empiezan con extraescolares o tienen actividad y dices, bueno, estoy conciliando para estar con ellos, pero ellos se me escapan de las manos, ¿no? Porque tienen otras cosas que hacer. Y luego vienen los deberes del colegio, luego viene que tienen que estudiar, y al final dices, bueno, pues a ver si con suerte el fin de semana podemos dedicar un ratito. Bueno, y la carga mental, porque tú sales de trabajar y a mí me pasa, yo trabajo en casa, soy autónoma y yo estoy en casa, sí. ¿Puedo atender a mis hijos? Bueno. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan muchas veces, mamá, ¿me estás escuchando? Mamá, ¿me escuchas? ¿Por qué? Porque estoy en mi cabeza, estoy en trabajo. Entonces, la verdadera conciliación es realmente tener muy poca carga mental para poder de verdad dedicarte a tus hijos. Para estar presentes. Para estar presentes, exacto. Para estar presentes.
Sí, De ahí que cada vez más esté surgiendo ese colectivo, ¿no? Ese colectivo que dice, no, quiero un trabajo físico, no me importa llegar a casa cansado, pero quiero llegar descansado de mente, ¿no? sí. Para poder hablar, para poder conversar, para poder pensar en otros problemas que no sean los problemas del trabajo. Y sí es verdad que eso posiblemente sea una verdadera enfermedad, ¿no? El llegar a casa con la cabeza totalmente saturada, donde sigues pensando en problemas. Los que somos autónomos sabemos que siempre tenemos, Sí, ¿no? O freelance, como se nos sí, conoce, que al final no deja de ser un autónomo. exactamente. Suena Pero, mejor. pero es cierto que eso que dices es real, que a veces estás trabajando ahí en tu despacho, preparando cosas, un informe, Sí. una sesión que vas a realizar con un cliente, cualquier cosa, y es que no estás presente. No estás Es presente prácticamente y tus hijos imposible. tienen cuando son pequeños se dice que tienen problemas pequeños, ¿no? Pero en esos problemas pequeños es donde tienes que estar presente y enseñarles a gestionar sus emociones desde que son pequeños. Cariño, ¿qué te pasa? Nómbrame la emoción. ¿Qué te estás diciendo para que tengas esa emoción? En fin, algo que nos deberían haber enseñado en el colegio, ¿no? Y que a nosotros como padres nos toca. Porque de verdad eso es prevención. El poder estar en casa, el poder atender a nuestros hijos, hacernos cargos de lo que están sintiendo, por qué estás sintiendo esto, vamos a poner una solución. Eso es conciliación. Eso es conciliación. Sí, qué curioso cómo venimos a hablar de, de dieta y terminamos hablando de conciliación. También la conciliación nos lleva, como hablábamos antes, a tener tiempo para poder cocinar. Algo Mm, que yo he defendido siempre, ve a hacer la compra con tus hijos. Es sí, un momento maravilloso no para decir esto es bueno, esto es malo, sino, oye, ¿qué te lleva a querer comer esto? Oye, ¿por qué no probamos esto también? sí. Coge uno, pero no cojas Mi 5. marido estaría en desacuerdo de todas maneras. Bueno, no estamos aquí para... Sí, estaría en desacuerdo porque es él quien hace la compra y cuando se lleva a los niños, compra 4 cosas rápido porque no puedo pensar. Dice, no puedo pensar. Pero sí, Mi mujer y yo te confieso que cuando podemos, yo vivo en Valencia, nos escapamos algún día, los viernes suele ser el día que nos vamos a desayunar y nos escapamos al mercadito. ujú, Eh, Qué bonito el ir a comprar al mercadito, ¿no? Al puesto de la verdura, de sí, la carne, del queso, de la señora que hace, al menos en Valencia todavía es muy típico, la calabaza asada y le sí, compras una calabaza. Claro, cuando vas con tus hijos, cómo lo disfrutan sí, independientemente de la edad, porque sí, nos hemos acostumbrado tanto a ir a comprar a un supermercado que cuando vives ese otro entorno sí, donde compras verdura fresca, queso del que hace los sí, quesos, del que tiene la vaqueriza, del que lo fabrica él. sí, Dice, jo, qué maravilla, prueba este queso. sí, Dice, jo, esto es un queso, ¿eh? Claro, cuando yo me relaciono físicamente y en el paladar con ese queso, yo ya no quiero otro queso que no sea eso, porque eso es claro. un producto de calidad, ¿no? Es lo que mi Sí, cuerpo va a querer luego demandar, ¿no? sí. De nuevo volvemos a hablar de ritmo, porque em, yo no sé tú, pero yo estoy pensando ahora en ir al mercadillo de mi pueblo a comprar fruta fresca y el queso que dices, bueno, allí en Mallorca pues es sobrasada Qué casera, maravilla, qué etcétera, maravilla. y pienso, uff, no sé si me compensa, ¿eh? Porque tengo media hora, tendría que ir a sacar dinero, pero claro, aquí no se puede pagar con tarjeta, tienes que sacar dinero primero, ir al banco, luego irte para allá, en el mercadillo no va a estar todo lo que quiero, entonces voy a tener que hacer 3 visitas, mira, sabes qué? Que en media hora no me da tiempo a todo, voy al súper y allí lo compro todo. Volvemos a hablar de ritmo otra vez, porque ritmo y alimentación es que van a la par. Podríamos en este podcast inventar un término para definir ese trastorno, ¿no? Que sería el trastorno de la persona ocupada, el trastorno de la Sí, el sociedad trastorno del moderna. siglo XXI. No sé si ya tendrá un nombre, ¿no? Casi seguro, pero qué triste, ¿no? Qué triste que no Sí, seamos capaces de decir, oye, qué alegría, es jueves, es martes. Oye, sí, ¿sabes qué? Que voy a tomar una hora y media para ir a comprar con mi hijo, tal, no sé sí. qué, tal. El del ir rápidos. Es que vamos muy rápido y vamos todo el día disociados. Tampoco nos atendemos a nivel emocional nosotros. No somos adultos que podamos atendernos. Eh, yo acompañando a personas con TCA, yo trato de volver a todo eso, ¿no? Eso que en algún momento hemos perdido por este ritmo frenético, que seamos capaces de conectar con lo que estamos sintiendo, dominar esa narrativa interna que a veces es más enemiga que amiga. Y ahí está realmente el donde encuentras bienestar. Pero claro, para eso hay que parar. Y qué difícil es parar. Tiempo, Sí, tiempo, ¿no? sí. Me gusta, utilizo mucho en los cursos de liderazgo que hago en las empresas y demás, utilizo mucho un vídeo de Pep Guardiola que está hablando con Fernando Trueba sobre Ujú. varios temas, sobre liderazgo y demás, y como dice, es que falta tiempo, ¿no? En el deporte de élite no hay tiempo.
Y cada vez que lo veo y lo escucho digo, es que no es solo ya el deporte de élite, es que no hay tiempo para las cosas que verdaderamente tienen sentido, Bueno, ¿no? sí lo hay. Lo que pasa es que se lo dedicamos al trabajo. Se lo dedicamos al trabajo porque, eh, pues porque ahora tenemos que trabajar los dos para ganarnos la vida y para poder pagar el alquiler. No hablemos de alquiler ahora, porque no, pero, quiero decir, de vivienda. Pero sí, nos lo hemos montado fatal porque tiempo hay, pero tenemos que dedicárselo al trabajo, porque si no, no llegas a final de mes. Fíjate que yo en este sentido, Elizabeth, invitaría a todos los padres y madres a hacer un ejercicio que a veces en otro podcast lo he propuesto. Está muy relacionado con el coaching, ¿no? Y al final es un ejercicio muy real. Yo siempre, hablando de TCA, hablando de ritmo, de alimentación, de poder cocinar lento, de poder ir a comprar, de disfrutar del proceso, ¿no? De tener tiempo con nuestros hijos. Hay algo más maravilloso que cocinar con tus hijos, yo lo echo de menos, ¿vale? De hecho, cuando se mete alguna a la cocina, que yo las he educado en Sí, ese sentido, pues siempre estoy ahí. Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, pues ponle un poquito de tal, verás cómo le cambia el sabor, tal, no sé qué. sí, Pero qué ejercicio tan maravilloso es decir, ¿cuál es mi día a día? ¿A qué estoy dedicando mi tiempo? ¿A qué estoy entregando mi energía? prioridades, ¿no? Claro, si yo tuviera que ganar 2 horas al día, 1 hora al día Sí, para poder ir a ese mercadito a comprar, para poder sí, cocinar tranquilo, para poder preparar hoy un guiso que mañana va a estar sí, fabuloso a la hora de comer cuando vengan mis hijos del colegio, que yo a lo mejor no estoy en casa, pero el guiso está preparado, ¿no? Al final todo va a ayudar en ese sentido, porque sí, nuestros hijos nos van a ver hacer, nos van a sí, ver a hacer eso, ¿no? Utilizar ese método, utilizar el tiempo. Los mayas decían que el tiempo es arte, ¿no? ¿No? Que el tiempo es oro, que el tiempo es arte. Podemos llegar a hacer una verdadera obra de arte con él, ¿no? Pero sí. quizás nos estamos equivocando. Quizás no nos paramos, quizás no nos paramos a evaluar esto, ¿no? Cuáles son mis valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que yo quiero honrar? El de la familia, tengo que, a mí me pasa constantemente. ¿Cuál es mi valor fundamental? El de la familia, ¿de acuerdo? Te pasas 12 horas trabajando al día. Vamos a reducir los tiempos, vamos a reducir los tiempos, vamos a organizarnos mejor. ¿Para qué? Para honrar ese valor de la familia. Sí. Totalmente de acuerdo. Eli, Elizabeth, en tu libro La bulimia me salvó, eh, me sorprende mucho el título. ¿Qué fue lo que te salvó Pues realmente? te cuento, porque tiene miga el título. Cuando yo escribo este libro y estoy en el proceso, es ese proceso de catarsis brutal en la que yo me doy con el porqué de mi síntoma, 15 años después de su origen, y ya está. Bueno, ya te digo que estoy en ese proceso como de sanación, ¿no? Yo hablo con mucha gente de mi entorno pasado. Hablo con mis terapeutas, hablo con psiquiatras, hablo con enfermeros de donde estuve ingresada en psiquiátricos, hablo con compañeras de terapia de los centros de trastornos alimentarios donde estuve ingresada varios años, un poco para recabar información porque yo tenía muchas lagunas mentales. Entonces, hablando con una de mis terapeutas de un centro de trastornos alimenticios donde estuve allí ingresada 3 añitos, me dijo, a ver, Liz, dices que para ti la bulimia te salvó. Entonces yo que estaba cogiendo notas, ahí me paré y le dije, Susana, vuelve a repetirme esto. ¿Cómo que la bulimia me salvó? Sí, sí, que a ti te salvó. Entonces yo lo dejé ahí y conforme fui avanzando en la escritura del libro, conforme fui entendiendo mi historia y analizándola con ojos con esos ojos de adulta, no de adolescente, entendí la frase. Lo entendí. La bulimia me salvó. Fue una herramienta que a mí me permitió seguir viviendo, porque la alternativa era el suicidio. Entonces, yo me sentía tan atrapada en una vida que ya no consideraba mía, que el vómito me dio un camino. Me ayudó a expresar, me ayudó a hacer tangible aquello que yo no podía expresar. Entonces, fue un camino mucho peor, mucho mejor que el de la muerte, pero un camino al fin y al cabo. Fue un punto de inflexión, sin duda, Sí, aquella frase. Padres, madres, estamos hablando de alimentación, estamos hablando con Elizabeth Valera, una dietista especializada en trastornos de la conducta alimentaria. La bulimia me salvó, un libro que os vamos a recomendar, sí o sí.
tanto por el gusto de leerlo como por si tenéis algún hijo, hija, conocido, sobrino, prima, familiar, da igual, alguien que le pudiera interesar, que sepáis que está disponible. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Librerías, El Corte Inglés, FNAC, La Casa del Libro. Elizabeth, hay una pregunta que tengo que hacerte porque creo que también los padres y madres estarán encantados de recibir la información. ¿Qué te hubiese gustado escuchar de tus padres cuando tú estabas atravesando este proceso de trastorno de la conducta de la alimentación? Bueno, como antes te he dicho, yo crecí en un entorno en el que yo me sentía muy insuficiente, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado mucho que mis padres, en momentos de mucho dolor, me dijeran que hiciera lo que hiciera, estuviera como estuviera, yo era suficiente. Eso hubiera sido tremendamente sanador. Es una palabra mágica, ¿no? El Sí, mostrarle al otro que ya es suficiente ya es como es. suficiente. Aunque te consuma el dolor, aunque no sepas manejarlo de una forma sana, es importante que te digan, ¿no? que ya vales, que ya eres suficiente, que te quiero así, que te veo así. Sí. Y fíjate qué curioso, utilizamos o has utilizado la palabra suficiente cuando tendría que ser todo lo contrario, ya eres sobresaliente, ¿no? Como eres. Pero fíjate cómo arañamos ahí ese término, ¿no? Ya eres suficiente. Pero qué bonito también sería decirle, oye, eres maravillosa como eres, o eres maravilloso, eres válido, eres Sí, bueno, sí, está todo bien. sí. em, Ya eres, ¿no? En el sí, fondo ya es, ya eres. eres. Que no seas juzgado por lo que haces o por lo que sientes. Que seas sencillamente abrazado con lo que eres, con sobreviviendo. Estoy convencido que a nivel humano, incluso te diría, te iba a decir a nivel social, pero a nivel humano tenemos que trabajar ese concepto, ¿no? De mirar al otro sin querer cambiarlo, sin querer decirle tienes que cambiar esto, tienes que transformar esto. Esto como padres es complicado, ¿no? Porque las expectativas, ¿no? Em, Porque el resultado habla de lo bien o mal que lo he hecho, ¿no? Como padre, cuando no es así. Porque el hijo tiene también libertad, ¿no? Pero Antes hemos comentado también, Elizabeth, cuáles son los errores más comunes de los padres. Hemos pasado un poquito por encima. Me gustaría hacerte de nuevo la pregunta con el objetivo de profundizar, aunque sea un poquito, porque los padres y madres que nos escuchan se pueden estar sintiendo también identificados con esto, ¿no? que acabamos de mencionar. ¿Cuál crees tú que son los errores más comunes? Esas pequeñas cosas que parece que las estamos haciendo bien y al sí, final dices, la estás cagando por ahí. sí. Pues mira, un error súper común es minimizar el problema. Va, se le pasará. Va, es una época adolescente, todas hemos pasado por ahí. Cuidado. Cuidado, cuidado, porque que tú tuvieras una adolescencia en la que, pues con los cambios físicos que conlleva, ¿no? No te sintieras demasiado cómodo, no significa que tu hija no esté desarrollando un TCA. Entonces, ojo, cuidado con normalizar la insatisfacción corporal. Si eso empieza a limitarte, si tu hija no quiere ir a la playa, si tu hija no quiere ir a un plan de piscina con sus amigas, no quiere ir a comer a ciertos restaurantes, hay que pedir ayuda. Y luego antes hablaba, ¿no? de lo malo o lo bien que lo estoy haciendo con mis hijos en función del resultado. Pues vengo un poco a ligar este concepto aquí, ¿no? Pedir ayuda, ¿qué implica para los padres muchas veces? Sensación de fracaso. Lo habré hecho mal porque mi hija tiene un problema, ¿no? Entonces, no tiene por qué. A lo mejor no lo has hecho mal, o sencillamente tu hija tenía que vivir esto. Vivir el proceso, Vivir por el supuesto. proceso, exacto, para aprender otras cosas. Entonces, sí, minimizar el problema, no pedir ayuda a tiempo. Esos serían los dos grandes Básicamente, ¿no? errores. Sí, Y qué importante a raíz de lo que dices, Elizabeth, qué importante también, fíjate a ver cómo enfoco esto, agradecer que el síntoma de la cara a través de una bulimia, por ejemplo, ¿no? exacto. Qué bonito observar y decir, oye, menos mal, ¿no? Oye, como el que tiene un problema, un grano, y el grano da la cara y dice, oye, mira,
ahí tenía yo un problema Claro. en la piel y mira, gracias a esto, pues, ¿no? Claro, exacto. Qué bonito ser capaz de verlo. Oye, menos mal que ha dado la cara. Exacto, es un Vayamos problema al de origen. fondo. Vamos a ver Exacto. qué pasa, ¿no? Se habla de que la famosa, el famoso iceberg en los TCA consiste en la cara visible es el síntoma, es todo aquello que, como dices tú, da la cara por la enfermedad, vómitos, atracones, todo eso que vemos, ¿no? Pero el interior del iceberg, todo eso que no estamos viendo es lo interesante. Es, ahí está la chicha. ¿Qué me quiere enseñar el síntoma de lo que realmente le está pasando a mi hija, que está abajo? ¿Hay una pobre gestión emocional? ¿Hay algún tipo de trauma que no sabe manejar de ninguna de las maneras? Hay mucha chicha ahí debajo. Hay Sin algunos duda, rasgos de sin la duda. personalidad que, en fin, ahí está lo interesante. Sin duda, sin duda. Claro, esto implicaría un cambio de percepción, ¿no? Como padres. Un cambio de percepción de no es el problema lo que estás observando, es posiblemente la puerta a la solución. Exacto. O sea, quizás no es eso lo que tienes que tratar, porque estamos Sí, muy acostumbrados a eso, ¿no? Oye, mi hija tiene un problema de bulimia o mi hijo, hay que tratarlo. Posiblemente, ¿no? Por tu sí, esa experiencia no será lo la vas a... consecuencia. Exacto, O sea, la consecuencia de haber tratado realmente el TCA es que el síntoma deje de aparecer. exacto. Pero no es el problema. Esto es como decir que esto es reducir la celiaquía, por ejemplo, a diarreas. No, es que el problema es de la diarrea. No, no, la diarrea es el síntoma. Es la cara visible. Lo que realmente pasa es que no puedes digerir el gluten, que tienes una alergia al gluten. Ese es el problema. Lo que está claro es que hay que ir al origen, Sí, siempre. sí. Elizabeth, a todos nuestros invitados les proponemos un pequeño juego para ir terminando el podcast, un juego de roles, un juego de intercambio. En este caso, te voy a proponer un juego y luego me vas a sugerir cómo lo podemos abordar, cambiar y demás, ¿de acuerdo? Pues mira, Eli, yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque tengo una hija que está dejando de comer. Lo he hablado con mi mujer, para mi mujer es totalmente normal. No sé muy bien cómo enfocarlo, pero anoche mismo nos estábamos sentando a la mesa y era imposible. Nada le apetece, nada le gusta. Llevo como 2 semanas preparándole los platos sin que ella lo sepa, que más le gustan. Hasta el punto que el otro día le decía, cariño, sé que esto te encanta. ¿Me podrías decir por qué no te apetece? Porque siempre te ha apetecido este plato. Y al final me estoy empezando a sentir verdaderamente frustrado. Frustrado porque no sé cómo llegar a ella y estoy empezando a sentir de que algo grave está pasando. Y la verdad, no tengo ningún tipo de herramienta. Como padre me estoy empezando a sentir verdaderamente frustrado y ¿sabes qué? Que no me siento acompañado por mi mujer. Ujú. Y esto que te acabo de representar podría ser una escena real, ¿no? De una persona contándole a alguien algo que está viviendo en casa. Pues la verdad es que lo estás haciendo muy bien. O sea, te estás acercando a tu hija de una forma muy asertiva, sin juicio, con mucha curiosidad. Además, habla no interpretando, sino nombrando ciertos hechos. Oye, estoy viendo que no estás comiendo, estás bien, cuéntame. Entonces, es por ahí, desde luego que es por ahí. Antes hablábamos del vínculo, de que era muy importante el vínculo, igual que el vínculo terapeuta-paciente es muy importante que haya match, ¿no? Un poco entre vínculo, perdón, entre paciente y terapeuta. Para poder ayudar a tu hija también necesitas construir mucho vínculo. Entonces, dedícale tiempo, habla con ella, eh, hacer planes juntos. En el momento en el que en algún momento ella verá en ti, si es que no lo ve ya, una zona segura donde poder abrirse. Entonces, ya lo estás haciendo muy bien. Creo que creo que es importante que te formes, creo que es importante que empieces a leer como de TCA como un loco, ¿no? Para entender qué puede haber detrás de estas conductas que probablemente no entiendas. Eh, y sin duda empezar a buscar ayuda. De hecho, en los centros de trastornos de conducta alimentaria hay acompañamiento para padres. Entonces, suelen ayudar mucho.
no dudes en buscar ese tipo de ayuda. Y respecto a tu mujer, probablemente tu mujer minimice la situación porque las mujeres estamos más sensibilizadas con lo que es la presión estética, con hacer dietas, estamos más inmersas en la cultura de dieta normalmente de lo que lo están los hombres. Entonces solemos quitarle mucha importancia a esto al principio cuando no conocemos de fondo qué es un TCA. Sin embargo, sería interesante pues, que pudieras hablar con tu mujer, que pudieras dejarle libros que tú te vayas leyendo para que ella vaya cogiendo conciencia del problema. Pero lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Papá, mamás, hemos representado una pequeña situación que podría ser una situación cotidiana en una conversación de uno de los padres que detecta ciertas anomalías, ¿no?, en el comportamiento a la hora de la alimentación, con el objetivo de que Elizabeth nos proporcione algunas ideas, algunas claves para poder seguir avanzando. Os lo comentaba antes, papá, mamás, el libro de Liz Valera, La bulimia me salvó. Yo siento que no es solo un libro para informarte, es un... Entiendo que has abierto el corazón. Entiendo que el que lo lea te va a conocer y te va a desnudar el alma. Lo tengo hecho, casi claro. Si hay algo que me reportan muchos lectores es que no es un libro solo para personas que están interesadas en TCA. Es una experiencia de vida, de superación, de resiliencia. Yo me lo voy a leer. Quiero que lo sepas. Lo podemos adquirir en librerías, lo podemos adquirir seguramente también por internet, imagino. Sí. Lo recomendamos, no por recomendar un libro, sino porque Liz nos ha mostrado que si la bulimia la salvó a ella, posiblemente pueda salvar y ayudar a mucha gente. Eso es. Liz, de nuevo, gracias. Elizabeth, Liz, Eli. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, porque no se trata de compartir solo conocimiento, formación, sino una experiencia de vida. Me es difícil calcular cuánta gente puede estar atravesando procesos de este tipo ahora mismo, simplemente en España, pero imagino que muchas. Millones. Muchas personas. Sí. Con lo cual, la bulimia me salvó, una vez más, puede ser una guía para comenzar a salir de ahí, ¿no? Sí. Padres, madres, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast. Os sugiero, os recomiendo, os agradezco que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y que nos sigáis en las redes sociales para no perderos ningún contenido, tanto a nivel de podcast como Reel, que subimos, información y cualquier tema interesante que podamos compartir con vosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Formar en Valores. Gracias.